La reencarnación es una creencia que se encuentra en muchas religiones y culturas alrededor del mundo, pero ¿sabías que en algún momento fue parte del pensamiento cristiano? Si alguna vez te has preguntado por qué esta idea fue eliminada de los textos bíblicos, qué sucedió con la interpretación de la vida después de la muerte y cómo este concepto impactó el desarrollo del cristianismo, quédate conmigo hasta el final. Te aseguro que lo que descubrirás te hará repensar muchos aspectos de tu fe y creencias. En el siglo IV, un debate crucial estaba tomando lugar entre los líderes cristianos. La reencarnación, aunque no ampliamente aceptada, había sido discutida por algunos de los primeros cristianos. De hecho, en tiempos de los apóstoles, había diferentes puntos de vista sobre lo que sucedía después de la muerte. Algunos de estos primeros cristianos pensaban que el alma no era algo que simplemente se iba al cielo o al infierno, sino que podía renacer en un nuevo cuerpo, repitiendo un ciclo eterno de vidas, con el objetivo de alcanzar la perfección espiritual. Uno de los momentos más significativos de este debate ocurrió en el Concilio de Nicea, en el año 325. En este evento, bajo la dirección del emperador Constantino, se discutieron varios aspectos fundamentales del cristianismo, como la naturaleza de Cristo, la Trinidad y la resurrección. Sin embargo, lo que muchos no saben es que también se debatió el concepto de la reencarnación. La reencarnación fue eliminada no porque fuera considerada una enseñanza herética, sino porque los líderes cristianos decidieron que la idea de la resurrección del cuerpo y la vida eterna en el cielo, tal como se interpreta ahora en la doctrina cristiana, era un principio más central para el cristianismo. La resurrección de los muertos, según la interpretación cristiana, se basaba en una única vida y no en un ciclo interminable de renacimientos. La razón detrás de esta eliminación es compleja. En primer lugar, la doctrina cristiana tradicional se enfoca en el sacrificio de Cristo y su resurrección como la única vía para alcanzar la salvación. Si la reencarnación fuera válida, la salvación perdería su sentido. El sacrificio de Cristo, quien murió por los pecados de la humanidad, no tendría el mismo impacto si se aceptara que las almas podían simplemente volver a la vida en un nuevo cuerpo, sin una única resurrección final. El pensamiento de los primeros cristianos sobre la reencarnación estaba influenciado por varias fuentes externas, como las enseñanzas de los griegos y los filósofos orientales. La idea de que el alma era inmortal y pasaba de un cuerpo a otro estaba presente en muchas culturas y religiones de la antigüedad. Los egipcios, los hindúes, los budistas y los platónicos, entre otros, creían en la existencia de la reencarnación. Para algunos de los primeros cristianos, este concepto encajaba bien con la visión de un alma inmortal que debía purificarse a lo largo de varias vidas. Sin embargo, no todos los líderes cristianos estaban de acuerdo con esta visión. Uno de los más influyentes en el rechazo de la reencarnación fue el obispo de Hipona, San Agustín. San Agustín, uno de los teólogos más importantes del cristianismo, fue fundamental en la definición de la doctrina cristiana durante la Iglesia primitiva. Él rechazó la idea de la reencarnación y defendió la visión tradicional de la vida después de la muerte, una resurrección final y una recompensa o castigo eterno, basado en las decisiones de la vida presente. Pero, ¿qué ocurrió con las escrituras que parecían sugerir la reencarnación? ¿Por qué algunos versículos de la Biblia que podían haber sido interpretados en este sentido fueron eliminados de las versiones definitivas? Una de las respuestas más comunes es que la interpretación de los textos bíblicos cambió a medida que la doctrina cristiana se formalizó. Los primeros textos, como los Evangelios, no mencionaban explícitamente la reencarnación. Sin embargo, algunos pasajes fueron objeto de debate, especialmente aquellos que hablaban sobre el regreso de los profetas o la transformación del cuerpo después de la muerte. Versículos como Mateo 14, 28, que menciona a Juan el Bautista como la reencarnación de Elías, fueron gradualmente interpretados de una manera más simbólica y no literal. Con el tiempo, las enseñanzas sobre la reencarnación fueron descartadas en favor de una visión más coherente con la doctrina oficial de la resurrección. La idea de la resurrección del cuerpo se volvió mucho más prominente con el ascenso del cristianismo imperial. En el año 365, el emperador Valentiniano prohibió explícitamente las prácticas religiosas paganas que incluían la reencarnación.
La noción de una vida eterna alcanzada solo a través de la resurrección de los muertos fue ahora vista como el centro de la fe cristiana. Esta visión ofrecía una esperanza clara y una motivación de vida que la reencarnación, con su ciclo interminable, no podía proporcionar. Hoy en día, algunos siguen creyendo que la reencarnación alguna vez formó parte del cristianismo primitivo. Sin embargo, lo que es claro es que el establecimiento de la doctrina oficial de la Iglesia en torno a la resurrección del cuerpo y la vida eterna cambió la percepción de la muerte y la vida después de la muerte de una manera profunda. En lugar de la repetición cíclica de vidas, se enfatizó una única oportunidad para la salvación, seguida por la eternidad en el cielo o el infierno. El cristianismo moderno, por lo tanto, nos invita a reflexionar sobre nuestra vida actual como única y definitiva, a tomar decisiones que afecten nuestro destino eterno. La resurrección, el juicio y la vida después de la muerte son temas que siguen siendo centrales para la fe cristiana. A lo largo de los siglos, la eliminación de la reencarnación de la doctrina cristiana no solo afectó las enseñanzas teológicas, sino que también tuvo un impacto profundo en la manera en que los cristianos viven su fe. Para entender mejor esto, debemos explorar cómo la idea de la reencarnación habría modificado las perspectivas cristianas sobre la vida, la moralidad y la salvación. Si la reencarnación hubiese sido aceptada como una creencia central del cristianismo, la moralidad y las decisiones de los creyentes habrían sido completamente diferentes. En lugar de ver esta vida como la única oportunidad para alcanzar la salvación, los cristianos podrían haber considerado que siempre tendrían otra oportunidad en vidas futuras. Esta visión podría haber debilitado el sentido de urgencia y la responsabilidad moral, ya que la necesidad de vivir una vida piadosa y seguir los preceptos cristianos podría haberse visto como algo menos apremiante. La eliminación de la reencarnación, entonces, no solo fue una cuestión teológica, sino también ética. Al enfatizar que cada ser humano tiene una sola vida para cumplir con el llamado de Dios, la Iglesia cristiana buscaba incentivar a sus fieles a vivir con un propósito claro y a tener una visión trascendental de la vida. La idea de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas, ya sea para el bien o para el mal, proporciona una fuerte motivación para vivir de acuerdo con las enseñanzas cristianas. La resurrección final, como se interpreta en la mayoría de las denominaciones cristianas, otorga esperanza a los fieles, pero también exige responsabilidad, ya que no hay oportunidades futuras de redención. Este enfoque también tiene profundas implicaciones sobre cómo los cristianos perciben el sufrimiento y la adversidad en esta vida. Si la reencarnación fuera una creencia aceptada, podría haber generado la idea de que el sufrimiento en esta vida es solo temporal, y que la verdadera liberación y paz solo llegarían en una vida futura, después de múltiples ciclos de purificación. Sin embargo, al centrarse en la resurrección y en la vida eterna, el cristianismo ofrece una visión más inmediata de la salvación, donde el sufrimiento no es inútil, sino que tiene un propósito divino. Esta visión permite que los cristianos encuentren consuelo en medio del dolor, sabiendo que su sufrimiento será recompensado en la vida eterna. Por otro lado, la doctrina de la reencarnación también ha sido vista por algunos como una forma de escapar de las consecuencias del mal comportamiento. Si el alma se reencarna una y otra vez, con cada vida ofreciendo la posibilidad de mejorar, podría haber sido tentador para algunas personas posponer la búsqueda de la santidad o el arrepentimiento. La falta de un juicio final en el ciclo de la reencarnación podría haber sido percibida como una oportunidad constante para evitar enfrentar las consecuencias de sus pecados. En contraste, la visión cristiana de un juicio final y la resurrección ofrece una evaluación definitiva de las vidas humanas y asegura que, aunque la misericordia de Dios es infinita, las acciones de las personas tendrán consecuencias eternas. A lo largo de la historia, algunos de los primeros cristianos que defendieron la reencarnación intentaron reconciliarla con la doctrina cristiana, pero se encontraron con obstáculos insuperables. Filósofos como Orígenes de Alejandría, que vivió en el siglo III, defendían una interpretación alegórica de los evangelios que permitía la posibilidad de la reencarnación. Orígenes creía que la reencarnación podía ser compatible con la enseñanza cristiana sobre la purificación y la salvación, pero fue finalmente condenado por la Iglesia, y sus ideas fueron descartadas como heréticas. Otro personaje influyente en esta historia fue Clemente de Alejandría, quien también discutió la reencarnación, pero, al igual que Orígenes,
tuvo que retractarse de sus puntos de vista cuando la doctrina cristiana se consolidó en la forma en que la conocemos hoy. Aunque ambos eran teólogos prominentes, sus puntos de vista fueron finalmente ignorados y desplazados por la enseñanza oficial que niega la reencarnación. Para la Iglesia primitiva, la defensa de la resurrección final fue una forma de marcar la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Las religiones paganas que creían en la reencarnación ofrecían una visión cíclica de la existencia, donde el alma siempre regresaba a la vida, pero nunca alcanzaba una resolución definitiva. En cambio, el cristianismo enseña que la vida humana tiene un propósito divino que culmina en la resurrección, un fin último que es trascendente y eterno. Con el paso del tiempo, la Iglesia cristiana estableció una narrativa coherente de vida, muerte y resurrección, que no solo consolaba a los creyentes, sino que también reforzaba su sentido de identidad. Esta identidad cristiana, que rechaza la reencarnación, se fortaleció en la Edad Media y llegó a su máxima expresión con la consolidación del dogma de la resurrección. El cristiano ya no veía la muerte como una repetición interminable, sino como un pasaje único hacia la vida eterna, lo que le otorgaba un propósito y una esperanza definitiva. En tiempos más recientes, algunos movimientos espirituales y nuevas corrientes religiosas han intentado recuperar la creencia en la reencarnación, pero estos puntos de vista rara vez se alinean con el cristianismo tradicional. Algunos cristianos contemporáneos se sienten atraídos por la idea de la reencarnación, especialmente aquellos que buscan una forma alternativa de comprender el destino humano, pero la enseñanza oficial de la Iglesia continúa rechazando esta noción. Hoy, el cristianismo sigue siendo una religión profundamente influenciada por la doctrina de la resurrección, y la vida después de la muerte continúa siendo un tema central en las enseñanzas de la Iglesia. La creencia en la resurrección no solo ofrece esperanza en el futuro, sino que también impulsa a los cristianos a vivir una vida recta, confiando en que las decisiones que toman hoy tendrán un impacto eterno. La eliminación de la reencarnación de la doctrina cristiana no solo alteró la manera en que los creyentes ven la vida después de la muerte, sino que también moldeó la forma en que entienden la espiritualidad y la relación con Dios. Esta transformación de la visión del más allá también tuvo un impacto profundo en la ética cristiana, en la forma en que los cristianos viven y se relacionan con los demás. En una religión que ya no permite la posibilidad de un ciclo interminable de renacimientos, la necesidad de vivir correctamente se vuelve urgente. La única vida que tienen los cristianos para alcanzar la salvación se convierte en el centro de sus prácticas espirituales. Los sacramentos, la oración, las buenas obras y la fe en la gracia divina se vuelven los medios para asegurar la vida eterna. Esta perspectiva crea una presión sobre los creyentes, pero también los motiva a vivir con un propósito claro: alcanzar la salvación de sus almas. Es importante entender que, históricamente, la noción de la reencarnación podría haber permitido un enfoque más relajado de la vida moral. Sin embargo, al eliminarla, el cristianismo enfatizó la necesidad de tomar decisiones conscientes, sabiendo que las consecuencias son eternas. La vida cristiana se vuelve una carrera contra el tiempo, donde cada acción tiene peso y cada pecado tiene la posibilidad de condenar al individuo a la perdición eterna, a menos que haya arrepentimiento. Esta idea de que hay solo una vida para vivir crea un enfoque dramáticamente diferente del sufrimiento humano. Bajo la visión de la reencarnación, el sufrimiento en esta vida podría haber sido percibido como una parte inevitable de un ciclo que en algún momento llegaría a su fin. Pero en el cristianismo tradicional, el sufrimiento no solo se ve como algo que debe ser superado, sino como una oportunidad para probar la fe y para buscar la salvación. Es este concepto el que le da al cristiano un sentido de dignidad y valor incluso en medio de las pruebas más duras. Uno de los aspectos más fascinantes de la eliminación de la reencarnación en el cristianismo es cómo esto afecta la concepción de la justicia divina. La resurrección y el juicio final no son solo una recompensa para los justos, sino también un castigo para aquellos que rechazan a Dios. De alguna manera, la eliminación de la reencarnación permite que la justicia de Dios se vea como definitiva, sin más oportunidades ni ciclos de purificación. Los cristianos creen que, al final, recibirán la justicia que merecen de acuerdo con la vida que hayan vivido. A lo largo de la historia cristiana, este énfasis en la vida única y la resurrección final ha sido clave en el fortalecimiento de la identidad cristiana en el mundo occidental.
A medida que el cristianismo se expandió por Europa, el concepto de la resurrección de los muertos y la vida eterna en el cielo fue central en la cultura medieval. La idea de que las personas no podían simplemente volver en otra forma o en otro cuerpo si no alcanzaban la perfección espiritual dio lugar a una serie de prácticas de vida piadosa y moralidad estricta que caracterizaron las sociedades cristianas de la época. En el Renacimiento, cuando la humanidad comenzó a explorar más profundamente el significado de la vida, la muerte y el destino humano, el cristianismo comenzó a afianzar aún más su concepción de la vida como un viaje hacia el juicio final. Este cambio de perspectiva afectó también a las artes, la literatura y la filosofía. La idea de una vida única, que culmina en la resurrección, inspiró obras literarias y visuales que representaban las luchas y triunfos del alma humana, como una batalla que se libra dentro de los límites de un solo cuerpo y una sola vida. Sin embargo, como ocurre con muchas doctrinas religiosas, la eliminación de la reencarnación también ha llevado a desafíos contemporáneos. En la era moderna, con la globalización y el contacto con diversas culturas y creencias, muchos cristianos se han encontrado preguntándose sobre el significado de la vida después de la muerte y si hay espacio para reinterpretar las enseñanzas tradicionales. La espiritualidad moderna, influenciada por el pensamiento oriental y la creciente popularidad de la meditación, el yoga y las filosofías de reencarnación, ha generado una nueva forma de pensar sobre la vida más allá de lo físico. La pregunta entonces se plantea, ¿deberían los cristianos reconsiderar la noción de la reencarnación como una posibilidad dentro de su fe? Algunos estudiosos contemporáneos argumentan que, aunque la doctrina oficial ha rechazado la reencarnación, ciertas enseñanzas de Jesús sobre la transformación del alma y la necesidad de renacimiento espiritual podrían reinterpretarse bajo una luz más amplia. Sin embargo, la Iglesia institucional sigue sosteniendo su postura tradicional, defendiendo que la resurrección y la vida eterna en el cielo o el castigo eterno en el infierno son la única conclusión posible para el alma humana. En resumen, la eliminación de la reencarnación no solo fue un acto de purificación teológica, sino también una redefinición de la naturaleza misma del cristianismo y la humanidad. La visión cristiana del destino eterno creó un marco moral y espiritual en el que los creyentes son responsables de sus vidas y sus decisiones. Esta doctrina ha moldeado la forma en que millones de personas piensan sobre la vida, el sufrimiento, la muerte y la esperanza. Es cierto que algunos, en el siglo XXI, encuentran la idea de la reencarnación atractiva, deseando que la vida no se limite a una sola oportunidad, pero el cristianismo mantiene firme su postura. La vida humana, según esta fe, tiene un valor eterno y único, y las decisiones que tomamos en este mundo no solo tienen consecuencias inmediatas, sino que pueden impactar nuestra eternidad. Por ello, la resurrección es el evento culminante, donde el alma se ve redimida o condenada, dependiendo de su lealtad y fe en Dios. ¿Qué opinas sobre la idea de que la reencarnación pudo haber sido parte del cristianismo primitivo? ¿Crees que el enfoque actual sobre la vida eterna es más relevante para los tiempos modernos? No olvides dejar tu comentario, compartir el vídeo y suscribirte a nuestro canal si te apasiona explorar más sobre estos temas. Nos encantaría seguir acompañándote en este viaje de conocimiento y reflexión.